El enlace latinoamericano-europeo nuevamente con ustedes. Muy buenas noches aquí en Europa, muy buenas tardes en el Ecuador y en cualquier parte del mundo desde donde se encuentren conectados, conectadas en este enlace. Muchas gracias por acompañarnos una vez más o a quienes se conecten por primera vez por seguirnos. Asimismo, muchas gracias al equipo que está haciendo posible este trabajo. Mi nombre es Marta Armijos y me encuentro en Alemania. El día de hoy tenemos un invitado que ya lo hemos tenido en otra ocasión en nuestro programa. Se trata de Marco Paladines. Él está con nosotros para hablarnos sobre el tema Cárceles en el mar, demagogia del punitivismo. Marco Paladines es sociólogo por la Universidad Católica de Quito. Realizó una maestría en Ciencias Sociales en la Universidad de Humboldt de Berlín. Cuenta con un doctorado interdisciplinario, es decir, un PhD, en Arquitectura y Sociología por la Universidad Técnica de Berlín. Fue docente en los niveles secundarios y universitarios en el Ecuador y Bolivia. También enseñó idiomas extranjeros en Alemania. Es conferencista en Alemania sobre conflictos socioecológicos en Ecuador y la propuesta del Summa Causae. Él es profesor, fotógrafo, activista y analista político. Actualmente trabaja como investigador para la Universidad de Stuttgart. Para nosotros es un gusto volverlo a tener en este espacio, Marco, y le recordamos al público que después de su ponencia hay la oportunidad, la posibilidad de hacer preguntas, ya sea por Zoom, aquí en el Zoom o en Facebook Live. Usted tiene la palabra, Marco. Bueno, muchas gracias, Marta, por la presentación. Eh, Respecto a eso, nada más aclarar que la vinculación con la Universidad de Stuttgart en este momento ha terminado por varios motivos, pero en general, muchas gracias por la presentación y a todas las personas que conforman este espacio que he podido ver. Ha ido creciendo y siempre tiene invitados, invitadas que nos ayudan a comprender con mayor complejidad la realidad del Ecuador y la situación política que atravesamos. Por lo mismo, para mí es siento agradecimiento a ustedes por tomarme en cuenta. Y bueno, respecto al tema que nos convoca hoy, eh, creo que es imposible que hoy separemos por completo todo lo que tiene que ver con la seguridad, que mi aproximación desde el campo sociológico es una especie de sociología de la seguridad, de la inseguridad, de los problemas sociales ligados a ella. Digo, está esa parte que es importante analizarla, pero no podemos en el contexto actual desvincularla del tema político electoral, básicamente, del tema de mayor actualidad. Por eso quisiera intercalar, ir combinando ambos temas en la medida en que temáticamente sean relevantes. Hay que hacer un análisis de la situación social, la situación económica que produce la crisis de seguridad que vivimos, porque está estrechamente vinculada con las formas de gobierno que hemos tenido. Y la solución a esa profunda crisis de seguridad que vivimos en el Ecuador, y todas las personas que hacemos al Ecuador, asistimos fuera del Ecuador, necesita, digamos, se ha vuelto una crisis tan fuerte que nos ha afectado a nivel personal, a nivel emocional, a nivel social, y en muchos sectores, lamentablemente, a un nivel en el que no se sabe al salir si se va a regresar, porque lamentablemente el nivel de violencia ha escalado y no se trata de digamos, de un alarmismo, de un intento de conmocionar, sino
hay cifras que lo reflejan claramente y que nos muestran cómo hemos pasado de ser un país relativamente pacífico a ser el país más violento de la región, en una región muy violenta por la desigualdad y por el tipo de negocios que se hacen. Entonces, yo les propongo para comenzar un pequeño análisis de la deriva política y de sus vinculaciones con el tema de la seguridad, a partir de un concepto que es el concepto de punitivismo. El punitivismo es esta idea, esta noción de que los problemas sociales se combaten o se resuelven por medio del castigo, de la punición. Y esta idea, este concepto, ha sido la base para la generación de política pública en materia de seguridad. Los estudios sociológicos que se han hecho en torno al tema del punitivismo, precisamente acá estaba revisando un poco de este libro de Eloy Guaquan, un sociólogo francés que se llama Las cárceles de la miseria. En este libro, este autor revisa cómo fue que a partir de la transformación de las ideas dominantes en la sociedad, se generó una visión punitivista, es decir, en concreto, el autor nos habla de cómo un problema social, como es la desigualdad, la pobreza, el empobrecimiento, cómo este problema social fue tratado de resolver en los estados centrales del capitalismo central de modo asistencialista. Incluso en los estados de bienestar se intentó resolver el problema de la desigualdad por medio de programas de inclusión, etcétera. Y en la medida en el que en el mundo se va conformando un bloque neoliberal que obtiene mayor fuerza política, en la medida en que el Estado social, lo que llegó a existir después de la Segunda Guerra Mundial como Estado social, se va desestructurando, las élites imponen la idea de que el problema de la pobreza es un problema de castigo social. Comienzan a gestionar la pobreza, el empobrecimiento, la desigualdad, no en base a políticas sociales, sino en base a políticas punitivas, en base a políticas de castigo. La gestión, insisto porque esta es la idea clave, la gestión de la desigualdad social se convierte en un problema de punición, de quienes reciben qué castigos. Porque además, las poblaciones castigadas son poblaciones específicas en términos de clase, en términos de raza, en términos incluso según los tipos de crimen, de género, de situación de migración, por ejemplo. Es decir, hay una serie de determinantes sociales, la principal siendo la de clase, que determinan un modelo de castigo a ciertos grupos ya criminalizados, ya racializados, incluso racializado el perfil de identificación de los potenciales criminales, y se convierte ese en la herramienta para lidiar con la pobreza, lidiar con el desempleo. Fundamentalmente lo que ocurre con eso es que nos olvidamos, o se olvida, digamos, a partir de esta idea implantada del punitivismo, que la solución de los problemas sociales es política. Y es una solución que tiene que ver con redistribuir, en el caso más, digamos, menos ambicioso, redistribuir los ingresos del capital. Y en un programa un poco más, más de izquierda, digamos, con lograr que exista un control colectivo de la economía, un control y un recibimiento de los beneficios del trabajo y de la producción que sea colectivo, que sea social. Eso queda completamente borrado, y a lo que asistimos es básicamente a la implantación de estas políticas de cero tolerancia, que nació básicamente en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, de fustigar, digamos, a las poblaciones pobres, precarizadas, logrando, digamos, ciertos indicadores de seguridad. Se habla incluso en términos bastante inhumanos de limpieza, limpiar las calles, etc. Entonces, como una conclusión de esta primera parte que estoy compartiendo con ustedes, tenemos que entender que la inseguridad que vivimos
la inseguridad en términos de violencia se asienta sobre la inseguridad social, la precarización del trabajo, la desigualdad creciente, la falta de oportunidades, la discriminación por diversos motivos, está en la base, esa inseguridad, digamos, económica, está en la base de la inseguridad que experimentamos como violencia. Eso es una primera idea, como una especie de marco, de referencia general sobre el tema de por qué una sociedad se vuelve punitivista. Perdón. Ahora, esa idea del punitivismo, la idea de que castigando, primero identificando un potencial sector de malos elementos de la sociedad y segundo castigándolos, recluyéndolos, aislándolos, cortando sus vínculos con el resto del tejido social, esa idea de que así se resuelve el tema de la desigualdad, que básicamente es una forma de ocultarla, excluirla, ¿no? Hacerla a un lado para que no se la vea, y eso se exacerba, digamos, con estas propuestas incluso de llevar al mar a los presos, que de eso vamos a hablar. Se instala, pero no se instala solo como política pública, y se instala no solo como un dispositivo de control político, social, sino se instala además como una cultura del punitivismo, como una serie de ideas, como una serie de conceptos que entran, se difunden y se captan. Gran parte de la población se alimenta de estos conceptos y gran parte de la población va a compartir la idea de que los problemas de criminalidad, los problemas de violencia deben ser tratados con mano dura, por ejemplo. De ahí viene esta visión. Para que tengamos una idea, la mayoría de la sociedad piensa así. La mayoría de la sociedad piensa que el castigo es la solución al desgaste del tejido social, a la desigualdad, a la pobreza, a la falta de oportunidades. Y el hecho de que la mayoría de personas piense así abre una ventana de oportunidad para los políticos de ocasión que están buscando siempre, digamos, cómo aprovecharse de esas ideas que están flotando en el ambiente de modo demagógico para plantear soluciones de ese estilo. De esa, digamos, visión compartida por gran parte de la sociedad, y esto es fundamental entender esto, porque ahí no hay mucha diferencia entre sectores que se creen un poco más de izquierda, un poco más de derecha, o de diferentes edades, o de diferentes orígenes, o de diferentes grupos sociales. Existe implantada la idea de que el castigo es la solución para los problemas que tiene la sociedad. Eso evidentemente es una idea muy fuerte, muy presente en varias personas y difícilmente rebatible. Es difícil convencer a las personas de que el castigo no es la mejor opción. Es difícil convencer a las personas de que a lo mejor necesitamos menos cárceles y no más. Es difícil convencer a las personas de que necesitamos quizá menos policía y no más. Es muy difícil porque tenemos internalizada la idea de que seguridad significa más policía, más cárceles, y perdemos de vista el hecho de que cuando revisamos los procesos sociales de modo estadístico o de modo cualitativo, tenemos evidencia a nivel mundial, diríamos, de varios estudios, y en nuestro país también, de que la solución no es más policía y no es más castigo, en general más cárcel, más control, más cámaras, etcétera, sino que tenemos que atender a otras formas. Existe la perspectiva abolicionista, por ejemplo, que plantea abolir la institución de la cárcel. Eso debe ser entendido como otras perspectivas abolicionistas. Se plantean un horizonte de lucha y no plantean simplemente el cerrar las cárceles y ya, sino plantean una necesidad de caminar hacia otro tipo de sociedad, de hacer ese tránsito hacia un tipo de sociedad donde la cárcel no sea una institución necesaria. Recordemos, además, que la cárcel no es la única forma de justicia, históricamente no lo ha sido, sino que es una forma de implementación de la justicia que surge en un determinado momento histórico, y que así como surge en un determinado momento histórico como respuesta de ciertas sociedades más modernas al problema de los individuos que no se rigen a las normas y que afectan a otros individuos, asimismo, en esa deriva histórica, en ese proceso histórico, el tema de la cárcel deja de ser un tema de justicia solamente
Y básicamente en Estados Unidos, que es el foco de estas ideas más punitivistas, la cárcel es invadida por todos sus poros como institución, por la lógica capitalista más radical, más conservadora que existe, y aparece el proceso de industrialización del sistema carcelario. Aparece el tema de convertir la cárcel en un modelo de negocios, básicamente. Las cárceles de Estados Unidos privatizadas lo que hacen es mantener vivo su negocio, y su negocio vive de procesar, y lo digo esto entre comillas porque hablamos de seres humanos que son completamente deshumanizados en este proceso. La cárcel se convierte en una empresa que focaliza e identifica poblaciones peligrosas y intenta aumentar la cantidad de presos, la cantidad de personas apresadas, aprehendidas, porque eso mantiene su negocio, porque de ese modo hacen circular, digamos, o sea, cada preso, cada persona privada de libertad, le genera, perdón, un rédito económico a las cárceles. De modo que las cárceles en Estados Unidos funcionan como una empresa, como un complejo industrial que produce más desigualdad, porque las cárceles refuerzan la desigualdad, no la curan, que produce más aislamiento social, mayores problemas ligados a la misma delincuencia, a la misma dependencia de sustancias narcóticas, y como tal no es una solución, y sin embargo tenemos esta paradoja de que sin ser solución, como lo muestra la evidencia, se presenta en la cabeza de las personas, en el imaginario colectivo, se presenta como la solución. O sea, la mayoría de personas apuesta por ese tipo de soluciones, a pesar de que la evidencia demuestra que ese tipo de soluciones no son efectivas para lo que son planteadas. Bien, en nuestro país, en Ecuador, se mantiene esta idea de forma muy fuerte, y lo podemos ver en las candidaturas que existieron en la primera vuelta de las elecciones. ¿Qué tipo de perfiles son aquellos que impactaron más? Impensable en otro momento una candidatura de un personaje como Jan Topic, ahora se volvió no solo pensable, sino que lastimosamente es una persona que tiene un cierto público y que a lo mejor está iniciando una carrera política y que puede seguirla más adelante, con esta visión de buquelización, como se le ha llamado, con esta visión de mano dura, de viene alguien que sí va a poner el freno a la delincuencia, con esta visión además autoritaria de suponer que es un problema de fuerzas, de quién es más fuerte, de ser más fuerte que los criminales. Lo mismo, la candidatura de Villavicencio tiene un componente en el cual se plantea una lucha contra el crimen, un poco al estilo de los superhéroes, ¿no? O sea, el tipo que no tiene miedo, el tipo que se enfrenta a todos, que denuncia y que no tiene miedo de lo que le pueda pasar, pero que además plantea la posibilidad de desarticular todas las mafias de una sola, en un solo movimiento, lo cual no es posible porque hay un entramado delictivo que se ha desbordado desde su ámbito hacia todos los otros ámbitos sociales, incluida la política. Por eso se puede hablar de una politización de la inseguridad o de la seguridad, el tema de seguridad, es decir, el ámbito de la inseguridad ha inundado todos los otros espacios sociales, incluida la política. Entonces, y además presenta geográficamente condiciones de transnacionalización, es decir, que no están local, o sea, existe una geografía de la violencia que nos muestra dónde se cometen más cierto tipo de delitos, etcétera, pero todo esto opera en base a la transnacionalización de la violencia y del crimen organizado. De modo que no es tan sencillo desestructurar esas organizaciones delictivas, criminales. En esas candidaturas nos muestran que y su alto porcentaje en las elecciones nos muestran que hay un ambiente favorable en ciertos sectores de la población a ese tipo de medidas. Y un paso más allá, veamos las dos candidaturas que han triunfado en esta primera vuelta y que van a la segunda vuelta. Ambas tienen una especie de, ¿cómo diríamos? Como en su plan de trabajo, que lo he revisado para esta ocasión, para
analizarlo un poco más detalladamente, en su plan de trabajo se presentan como personas y como, digamos, partidos, propuestas políticas que entienden que la inseguridad de la violencia está basada sobre la inseguridad económica, está basada sobre la precarización, sobre la desigualdad, sobre el desempleo, sobre también la poca transparencia de las instituciones de control, la poca transparencia de la policía, sobre la incapacidad del sistema judicial, sobre la desarticulación del sistema judicial y sobre la falta de participación ciudadana, comunitaria, que neutralice, digamos, de algún modo, esa deriva de inseguridad. Y quiero llamar la atención sobre esto. Ambas candidaturas, tanto la de Daniel Noboa como la de Luisa González, tienen ese enfoque en su plan, esa visión, que no es punitivista. En primera línea no es punitivista. Dicen, de hecho, tenemos que enfocarnos en la prevención de los delitos, en la prevención, en la formación de la policía, en el volver transparente, en promover la seguridad comunitaria, los sistemas de alarma comunitarios. Eso lo plantean y dicen, y no ponen el punitivismo en primer lugar. Sin embargo, bueno, antes de llegar a este punto, sin embargo, cuando se trata de mostrarse frente al gran público, cuando se trata en el debate, por ejemplo, o en las campañas presidenciales, en los recorridos, etcétera, cuando se trata de atraer votos, esa parte de su programa, que no es punitivista en primera línea, se vira, se gira, se pone patas arriba, si queremos, y se convierte en la misma retórica de mano dura. Lo ha dicho Luisa González en el debate, nosotros vamos a tener mano dura. Y lo ha dicho Daniel Noboa también, y además ha generado toda una estética que en parte es entendible y justificable, pero que genera una estética de una persona que habla con chaleco antibalas, ¿no? O sea, como apelan un poco también a ese sentido de la heroicidad en el combate con el crimen, y lo hacen por cálculo político, porque lo que mucha gente quiere escuchar para decidir su voto es eso, que va a haber mano dura, que va a haber más cárceles o diferentes tipos de cárceles, y solo en ese contexto es comprensible que en la propuesta de ADN, de la alianza que apoya a Daniel Noboa para la candidatura presidencial, no se menciona el tema de las cárceles en el mar. No se lo menciona. No está como una parte de sus propuestas, no está estructurado, anclado algún tema, sino más bien se hace un discurso bastante progre, digamos, bastante progresista de necesitamos crear más fuentes de empleo, necesitamos una reforma del sistema judicial, necesitamos enfocarnos en la seguridad comunitaria, en las alarmas comunitarias, etcétera. Se presenta un plan socialdemócrata, y sobre eso quiero también conversar un poco, porque se define a sí mismo también este personaje Noboa como socialdemócrata. Se presenta así, pero cuando sale a campaña, sale con la oferta de traer cárceles barcos. Sobre eso me quiero detener un poquito. Porque es interesante analizar lo siguiente. En su estrategia política, la campaña de Daniel Noboa pretende situarse en la centroizquierda. ¿Por qué? Porque si se aprende algo de las elecciones pasadas, hemos visto que el país, en su diversidad demográfica, apuesta por la izquierda en las elecciones. Las elecciones pasadas para el Parlamento tuvieron la representación de 3 partidos que no nos vamos a poner aquí puristas a juzgar si cumplen con el manual y todos los sellos de calidad de la izquierda internacional, pero que se conciben a sí mismos como izquierda, que después en su práctica tienen cuestiones que no son de izquierda, unas más que otras. Digamos, caso más patético me parece el de la izquierda democrática, que se llama izquierda democrática y tiene una tradición en algo así como una socialdemocracia, la ecuatoriana, imperfecta, pero que tiene esa tradición, y que hoy, sin embargo, no es más que un membrete de eso. Y que tuvo un éxito electoral en las elecciones pasadas, que no se esperaba su misma militancia, su misma estructura, tanto con el candidato Hervas como con los asambleístas, llegando a ser la tercera fuerza del país, después de pasar a ser un partido casi extinto. Y su éxito electoral no lo supieron manejar a tal punto que en estas elecciones ya ni siquiera pudieron participar. Hay una división interna
y esto se repite en las otras fracciones, vamos a ver, hay una división interna que no le permite tener una cohesión, porque hay un bando que básicamente usa como etiqueta el nombre Izquierda Democrática, pero que no tiene nada ni de izquierda ni de democrática. Y hay otro bando que intenta un poco pelear por eso, pero no llega a establecerse, no llega a tener tampoco los apoyos extrapartidistas necesarios, y termina ese conflicto interno devorando al propio partido. Lo mismo Pachacutic. Pachacutic fue la segunda votación en las elecciones pasadas. Para la asamblea, evidentemente lo fue. Y para la presidencia, probablemente lo fue. Hay que revisar la entrevista que le hacen a Luis Almeida en el programa de Jimmy Jairala para darse cuenta, en un desliz que él tiene, que admite de algún modo que el Partido Social Cristiano influyó de alguna manera para que pase Guillermo Lasso y no Yacu Pérez a la segunda vuelta en las elecciones pasadas. Lo cual obviamente habla de varios problemas también al interior de Pachacutic, siendo uno de ellos el tema del control electoral, que no tenía. Pachacutic, un partido, digámoslo así, grosso modo de izquierda, de nuevo podrán decir, hay unos que son aliados de Lasso, es verdad, hay un Pachacutic, o hay varios elementos de Pachacutic que son de derecha, y al mismo tiempo su tradición histórica es un partido que nace de la lucha social, que nace de los levantamientos populares e indígenas, es decir, igual que la izquierda democrática, cuestionable o no, tiene una cierta tradición de izquierda, sin ser perfeccionistas con este término, insisto. La segunda fuerza, y la primera fuerza fue la Revolución Ciudadana, que muchos dirán no es de izquierda, pero que se autodefine también como izquierda. Insisto en esto de que esos tres partidos se perciben a sí mismos como de izquierda y se ubican en ese lado del espectro, y ese tipo de electores tratan de capturar, digamos, de seducir. Al mismo tiempo, hay también un comportamiento bastante ambivalente de la Revolución Ciudadana en ciertos temas. Y lo que quiero resaltar es que la izquierda es la primera opción, la segunda opción y la tercera opción de este país en las elecciones pasadas. La derecha quedó en cuarto lugar. Y en estas elecciones, dos de esas fuerzas, las que tienen conflictos internos y no han logrado cohesionarse, ni siquiera pudieron participar, Pachacutic y la Izquierda Democrática, o no hicieron a nivel nacional, al menos. El que sí se logró consolidar es la Revolución Ciudadana, que se vuelve a presentar y obtiene de nuevo la bancada más numerosa. Lo que quiero decir es que el país está votando hacia la izquierda, hacia una izquierda que no le responde al país, porque tanto el proyecto de la Izquierda Democrática como el de Pachacutic no le respondieron al país. Y hay que ver en qué medida el de Revolución Ciudadana sí o solo a cierta parte de su militancia, o incluso ni siquiera en favor de su militancia, respecto de algunos manejos en la asamblea que se instaló en el 21, ¿verdad? Entonces, a donde voy es a por qué Daniel Noboa hace una campaña discursivamente de centro-izquierda. ¿Por qué el país vota a la izquierda? ¿Por qué Noboa tuvo una sorpresiva, un sorpaso sorpresivo de otras candidaturas que parecían más opcionadas de llegar a segunda vuelta? Porque no entró en esa dinámica de la derecha de ser anticorreísta, sino que se planteó como un ser más neutral, como una persona que presentaba más propuestas, que se preparó bien para el debate y digamos por ahí se fue colando y se define a sí mismo como una persona de centro izquierda. En el debate habló de inversión pública. Si ustedes leen su plan de trabajo, es un plan de trabajo socialdemócrata, y todos esos elementos hacen pensar que está buscando ese tipo de público. Y sin embargo, en el tema de la seguridad, que es el tema que más nos afecta, más nos llama la atención, más, digamos, revuelo levanta, se presenta esa cara punitivista, ¿ya? Que es esta demagogia, es decir, una idea que se dice cualquier cosa, como cuando Lasso dijo que iba a virar la Virgen del Panecillo, ¿no? Una demagogia de ese tipo, o sea, decir algo sabiendo conscientemente de que es mentira, para atraer votantes. Noboa ha propuesto una serie de demagogias en ese tema. Una consulta popular que por tiempos no daría en un año y medio de gobierno, hasta que se instale la asamblea, etcétera. Eso no es una propuesta realista, y es una propuesta que no es tan, o sea, que los temas que se quieren resolver con esta supuesta democracia de la consulta popular son temas que requieren alto conocimiento técnico también, sobre temas de seguridad. Entonces,
aparece esto más como una demagogia. Y lo de las cárceles en el mar es un modelo de negocios, usando palabras bonitas, diciendo vamos a hacer un leasing, ¿no? Vamos a alquilar barcos, que son barcos de la ignominia además, porque esos barcos que pretenden alquilar por un precio muy alto y por una serie de años, etcétera, o sea, además económicamente es otro tema. Esos barcos, digo, son unos barcos de la ignominia, porque son los barcos que usa Inglaterra para tener migrantes que quieren llegar a su país. O sea, son barcos que en sí mismos materializan la exclusión social, materializan además la idea de que los criminales son personas moralmente inadecuadas y no fruto de condiciones sociales y que por lo tanto deben estar lejos. Esa idea del destierro, esa idea de que se puede poner a las personas lejos y eso resuelve el problema. Cuando vemos que el aislamiento no resuelve los problemas, que las cárceles son las escuelas para mayor criminalidad y que las cárceles son espacios donde se reproduce la violencia hacia adentro y hacia afuera de la cárcel. Entonces, digamos, esa visión que se propone no va a solucionar el problema de fondo. Y para que tengamos tiempo de preguntas, quiero tocar un punto más. Tengo varios puntos, pero no sé cómo estemos de tiempo. Veo que ya he hablado un buen tiempo. Quiero tocar un punto que me parece esencial en esto. La violencia, decimos, tiene su base en una especie de inseguridad económica, una especie de inseguridad social. En tiempos de precarización, y esto se dio a nivel mundial, en nuestro país de forma mucho más cruda, pero esto se dio a nivel mundial, en momentos en los que la ideología neoliberal comienza a triunfar, aparece la fórmula de menos Estado social, más Estado penal, más punitivismo. Aparece mayor precarización, menos formas de empleo seguro, los contratos comienzan a ser mucho menos respetados, comienzan a ser mucho más cortos, hay un proceso de erosión de la estabilidad social y eso se resuelve con un discurso de mayor punitivismo, mayor penalidad. El Estado penal se hace grande, se hace pequeño el Estado social y el Estado policial se hace grande. Y vemos en nuestro país, esa ha tenido una visión, o sea, se ha conformado de esa forma muy evidentemente. O sea, si vemos cómo ha crecido la precarización económica y cómo ha aumentado la desigualdad social, vemos también el tema de la inseguridad como ha crecido. Ahora hay otro tema. Esa inseguridad crece no solo porque existe esta desigualdad social, sino por la presencia de un actor económico enormemente poderoso, enormemente influyente y de ganancias extraordinarias, o sea, de unas ganancias así exorbitantes que difícilmente en mercados legales se puede conseguir, que es el narcotráfico. Este actor económico, en sus redes, no es un solo actor, sino más bien son una serie de redes y de organizaciones. Este actor es el que dinamiza, si se quiere usar ese término, la inseguridad, dinamiza la criminalidad, le da combustible. Si la criminalidad en Ecuador antes andaba a caballo, hoy anda en avión. O sea, tiene una capacidad de despliegue mucho mayor. Y la consecuencia de eso es la triste noticia de que Ecuador es el país más inseguro de la región. Solo para citar estos datos que son más o menos conocidos de mucha gente, pasamos en 2017 de 5 personas con homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes, que es la tasa que se usa, 5 por cada 100.000. En 2017 pasamos al año pasado a 25, 5 veces más. Y 25 ya nos ponía como uno de los países más altos de la región. Pero este año, 2023, entre el pronóstico que se ha armado y las evidencias que ya tenemos transcurrida ya la mitad del año, nos ha llevado de 25 personas asesinadas por casi 1.000 habitantes el año pasado a 42, se estima. 42. Hemos pasado de 5 a 25 y ahora 42. Y por eso es el país más peligroso de la región. Eso tiene que ver con este tema económico del narcotráfico, que, insisto, es un tema económico y en todo caso en una parte de salud pública, pero no es un tema moral y ahí hay un asunto que hay que desentrañar. Para que tengamos una idea de qué tan grande es este incentivo económico que propulsa la criminalidad,
veamos hay estimaciones, ¿no? Apareció este número de Ecuador Debate, que es una revista de ciencias sociales, donde el tema central es el que nos ocupa a todo el mundo, es el crimen, la violencia. Allí se encuentran datos, estimaciones, sobre el volumen económico de esta economía del narcotráfico. Se estima más o menos entre 2.000 y 5.400 millones de dólares al año. La proforma presupuestaria para el 2023 que el presidente Lasso pasó a la Asamblea es de 31.000, es decir, un sexto en equivalencia, un sexto de lo que es la economía nacional tiene que ver con el narcotráfico. O sea, esta parte no está declarada, obviamente, no forma parte oficial, pero en volumen, quiero decir, si la economía nacional es de 31.000 millones, la del narcotráfico llega hasta casi los 5.000, es una sexta parte. Es una cifra abrumadora desde mi punto de vista. Y un dato más interesante, de esos entre 2.000 y 5.000, por razones obvias, no se puede cuantificar con exactitud ese volumen, de esa cantidad, hasta 3.800 millones de dólares serían lavados en el sistema financiero. De hasta 5.000 millones de volumen de flujo financiero del narcotráfico, hasta 3.800 se lavarían en el sistema financiero. Esto dicho, en palabras simples, significa que los bancos están llenándose de plata, llenando sus arcas, en base a la violencia cotidiana que todos tenemos que pagar. Eso hay que tenerlo muy claro. Entonces, cuando atamos hilos, hay que tener muy claro que si bien esa economía del narcotráfico ha inundado toda la política, y creo que difícilmente sectores políticos oficiales se pueden salvar de eso, si bien hay esa visión, tenemos un gobierno de un banquero, que creo que la mejor noticia es que va a terminar pronto ese gobierno, que representa el sector bancario, que tiene uno de los bancos más grandes del Ecuador, y es el sector bancario el que se beneficia de no el único, evidentemente, pero es uno de los sectores que más se beneficia de la destrucción del tejido social. Hay que tenerlo muy claro y ojalá sea una lección aprendida. El tema es que los banqueros no solo nos gobiernan directamente, eso ya fue como la decadencia total de la representación del sistema político, que un banquero llegue a gobernarnos de esa forma. Pero además, si no es los banqueros operan a través de los medios de comunicación, a partir de su influencia política, de los partidos políticos, etcétera, de modo que es un sector que en medio de toda esta crisis que arrancó con la pandemia, o antes incluso una crisis política, la crisis económica, la crisis de la pandemia, es un sector que se ha beneficiado mucho. Y hay que tener en cuenta claramente eso, porque eso nos indica que las luchas sociales y políticas que tenemos que tener, tienen que tener con claridad identificado cuál es el enemigo principal en términos políticos, ¿no? Eso es fundamental. Luego, ese mismo esquema de gobierno propulsa un discurso donde se acusa a todos los que no están con ellos de narcos. Se le ha llamado narco, o sea, han visto la publicidad contra la Revolución Ciudadana, es que son narcos, y cuando hay paros, dicen que los paros son financiados por el narcotráfico. Lo dice el gobierno que más se ha favorecido del narcotráfico y cuyos vínculos directos con redes de narcotráfico y mafia albanesa y asesinatos de personas claves que fungían actores ahí, son los más evidentes. Entonces, es el colmo del cinismo. He lanzado ahí algunas ideas, se puede profundizar en más, y es un tema que da para estudiarlo mucho, así que más bien lo voy a dejar ahí y en las preguntas, con lo que va surgiendo, podemos profundizar en algunos temas más. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Mi nombre es Jimmy Pesantes y tomaré la moderación desde Berlín, Alemania. Marcos, tú hablaste sobre estos barcos prisión, ¿no? Estos modelos que de alguna manera ya se está haciendo realidad, como en Inglaterra. Pero claro, los ingleses, los norteamericanos y otros países no han firmado esos tratados internacionales que prohíben este tipo de prisiones, de trato a los prisioneros.
Y Ecuador sí ha firmado tratados, ¿no? Tratados internacionales, la misma Constitución prácticamente prohíbe este tipo de, digamos, segregación de los presos, aislamientos. Eh, cómo se podría catalogar estas propuestas que tú también mencionaste? No las tienen puestas directamente en su plan de trabajo, pero las ha dicho públicamente el candidato Noboa. ¿Es pura demagogia o es algo más? Yo creo que es demagogia, o sea, creo que se trata simplemente de un modo de presentar una idea que puede capturar a las personas preocupadas con la inseguridad. No creo que existe un estudio profundo, un análisis de la sociología, de la demografía, de la criminología. No creo que existe eso, no hay evidencia de eso, no hay tampoco ningún olor que nos diga que hay un estudio, que, que esto es producto de investigación o de una cierta línea de política, sino de una demagogia rampante como la que tenemos y como la que parece lamentablemente ser necesaria para ganar una elección. Entonces, aquí, lamentablemente, Jimmy, como sabemos, la Constitución a veces no importa para nada. El candidato Noboa no está claro si nació en Estados Unidos o nació en Ecuador, y eso sería también un impedimento constitucional. Pero la campaña sigue y el candidato tiene posibilidades de ganar, de modo que la Constitución, lamentablemente, no es fuerza. Y en este caso, si tú me comentas de los tratados que ha suscrito el Ecuador, que en su constitución se plantea como un país de paz, como un país que reconoce, digamos, un estado social, ¿no? No importa que esté ahí, porque el candidato puede decir cualquier disparate que se le ocurra, o cualquier cosa que sea pegajosa, que suene bonito, que suene interesante, mandar a los presos lejos, las personas privadas de libertad, o sea, sacarlas del territorio, tenerlas lejos, como si eso fuera una solución. Yo creo que el fondo de ese asunto es demagogia. Es demagogia. Claro, porque, o sea, no es la primera vez que el candidato de alguna manera es demagogia, pero también mentira, porque si fuese real que se pudiese hacer, supongamos que la Constitución lo permitiera, que Ecuador no haya firmado ningún tratado sobre derechos humanos, etcétera, y se pudiese hacer, el gobierno va a tener solamente un periodo de año y medio, más o menos, lo que le queda para gobernar. Y si uno hace una propuesta de esa naturaleza, tendría que pensar en los costos que esto tendría, en que eso, mandar a hacer un barco prisión dura mucho tiempo, ¿no? Hacer todo ese traslado de prisionero, etcétera, etcétera, no le alcanzaría el tiempo para nada, ¿no? Entonces sería, o sea, también no tiene pie técnico en eso de allí. Así es. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Creo que la situación en el Ecuador, como vivimos múltiples crisis, ya no enfocamos una crisis en particular, sino parece que todo está hecho un caos, un desastre, y que todo está en la M, por decir de alguna forma, ¿ya? El tema es que hay crisis específicas y el Ecuador vive una crisis política muy grave que tiene que ver con la ausencia de democracia interna en los partidos, la incapacidad de todos los partidos para representar a la ciudadanía, digamos, la criminalización de la protesta social y de las organizaciones sociales, la policialización de la política. Los ministros del Interior son policías. Eso es insensato. No pueden ser los policías los que cuiden a los policías. No hay ningún control civil. Eh, tenemos una securitización de la política. O sea, ya la violencia entró a la política y la política se volvió violenta también. Tenemos candidatos asesinados, etcétera. En ese contexto hay que identificar las crisis específicas políticas que yo creo están a punto de estallar. Yo sinceramente creo que la carencia de una representatividad, de una representación adecuada para las demandas sociales, va a provocar más estallidos, porque no hay una representación adecuada. Entonces digo, estamos en un contexto en el cual la política, el sistema político ha fracasado y el sistema político está quebrado y no hay visiones de solución sencillas.
¿ya? Porque hay enraizamientos extraños entre las diferentes fuerzas, y las fuerzas que algún día fueron alternativa, a ratos pierden ese envión de ser alternativa y más bien parecen como acoplarse a un sistema político que está en decadencia. En ese contexto se dan unas elecciones en las que el mandato es súper corto, como tú lo señalas, que va a durar un año y medio, hasta que se posesione y tal, y con el robo de los votos que hicieron en el exterior, se va a tardar más la instalación de la asamblea. Entonces, en ese tiempo cortísimo, lo que están jugándose, todas las candidaturas, incluidas las que perdieron en primera vuelta, están jugando con fuego porque están asumiendo un problema que es enorme, que es una bomba de tiempo. El sistema político no sirve en el país, está completamente desestructurado. No existe democracia interna, la segunda fuerza está rota, la tercera ya no pudo participar en elecciones, es decir, estamos en una crisis grave política, que no se ve porque la crisis de seguridad es mucho más alarmante, porque la crisis económica en el día a día nos afecta, etcétera. Entonces, como es una bomba de tiempo ese sistema político fracasado que tenemos, quien asume un riesgo también, pero lo están haciendo estos actores políticos, todos los que participan, en función de la posibilidad de reelegirse en el 25. Entonces, no asombraría que que tomen medidas anticonstitucionales, completamente demagógicas, para asegurarse en el poder. Pero como tú dices, yo en el fondo creo que es una demagogia. Han dicho que los barcos van a ser alquilados por 8 años, 10 años. No sabemos que hay negociaciones, como si se pudieran negociar siendo candidatos, a una serie de absurdos que yo creo básicamente lo que buscan es asegurarse una posibilidad de tener el poder, para a partir de eso palanquearse a un espacio más grande en el 2025, pero sin tener en cuenta lo que estoy mencionando, vivimos en una bomba de tiempo del sistema político que puede explotar en cualquier momento. Bueno, ahora tenemos una pregunta desde Londres, Jenny Wasgua, por favor, tu micrófono. Gracias, Jimmy. Buenas noches, Marco. Un placer conocerte. Mira, una de las cosas que me parece muy importante que tú has mencionado aquí es que en realidad no hay un conocimiento técnico, una planeación técnica para esto de las cárceles. Particularmente desde el punto de vista en que ya hemos visto varios ejemplos en el mundo, donde estas cárceles en barcos se han tratado de implementar y han sido fallas astronómicas. En los Estados Unidos había una que he leído varios relatos de gente que ha estado dentro de estas prisiones y como tú dices, se han aislado, ha sido completamente traumático y yo sé que mucha gente va a decir, pero ellos son criminales. Pero ¿qué nivel de criminales tenemos en el Ecuador? Mucha gente ha sido forzada a entrar a estos niveles de criminalidad por la falta del gobierno. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo ves tú la situación? ¿Deberíamos castigarles a todos? ¿Por qué no hacemos de una vez un hueco y los metemos en un hueco? Prácticamente es esto lo que está sugiriendo este candidato. Es una cosa bastante forzada y es bastante en contra incluso de los derechos humanos. En Inglaterra vimos el barco de los refugiados políticos que en una semana tuvieron que evacuar más de 500,000 personas porque el barco tenía una falla con el sistema de agua potable. Sabiendo las condiciones que ya se viven en el Ecuador en términos de las cárceles que están dentro del territorio, donde no hay tantos problemas de infraestructura, ¿cómo es imposible pensar que ellos van a poder solventar el tipo de infraestructura que se necesitaría en un barco? Entonces, esa es mi primera pregunta. Técnicamente, ¿cómo ves tú que esto, si es que se pudiera dar en algún caso, se pudiera efectuar? Obviamente nosotros ahorita estamos haciendo la aceptación de que en verdad es una estupidez. La otra cosa que también me pareció importante es, tú mencionaste el lavado de dinero. Ahora, yo soy especialista en antilavado de dinero aquí en Londres. He estado trabajando en esta área por 20 años. He trabajado por varios diferentes bancos internacionales aquí en Londres. Y una de las cosas que te digo es que en el Ecuador no tenemos los suficientes controles. Los bancos se regulan ellos mismos prácticamente y cuando el presidente habla de el narcotráfico, él es dueño de un banco. La familia de él ha sido dueña de un banco. ¿Por qué no nos cuentan cuánto esfuerzo, cuántos sistemas, cuánta gente ellos están utilizando para parar
el acceso al sistema financiero desde estas instituciones financieras que lo que están haciendo es permitir el tráfico y ayudarles en sí a lavar el dinero que viene desde estas actividades ilícitas. ¿Y qué piensas tú acerca del tema? Gracias. Mucho gusto, igual, Jenny. Sobre lo primero, sobre el tema, o más bien, sobre el tema del lavado de dinero. Hay completa intransparencia, pero además es lo mismo, o sea, como señalamos al inicio. El Estado punitivo, el Estado penal, como dice este sociólogo que les comentaba al inicio, la mano invisible del mercado, o sea, el avance del neoliberalismo, se tiene que compensar con el puño de acero de la penalidad, del Estado penal. Está enfocada directamente a grupos sociales económicamente excluidos, económicamente marginados, racialmente marcados. Entonces, esa misma lógica opera con las cárceles. Las cárceles son la institución que permiten la implantación del puño de hierro de los estados en esta fase tardía del capitalismo. Y esas cárceles están dirigidas principalmente para las personas empobrecidas. Esas cárceles no están para quienes hacen los principales crímenes y se llevan los millones. Están las cárceles, 70%, más o menos, hay que revisar bien la cifra, pero más o menos 70% de la población carcelaria está por crímenes, está sin sentencia. Y gran parte de eso es por crímenes menores, o sea, por microtráfico, por violencia defensiva. Incluso hay personas que pagan 10, 11 años de prisión, a veces sin sentencia, están años en prisión, y que es la gran mayoría de la población carcelaria, no son ni los grandes capos ni los políticos que nos roban. Ellos no van a la cárcel no está diseñada para ellos. La cárcel es un dispositivo para mantener una sociedad de clases. La cárcel es un dispositivo para empobrecer más, para marginar más a un sector de la población. Entonces, en esa medida, la crisis carcelaria nos revela dos cosas. Por un lado, nos revela el fracaso del punitivismo para la administración de los problemas sociales de parte del sector público. Y por otro lado, la crisis de las cárceles nos revela en nuestro país que existe alimento para tendencias fascistizantes de la sociedad. Como tú has dicho, o sea, por poco hagan un hueco y metan a la gente ahí, o esta frase de que se maten entre ellos, son síntomas, son signos, son manifestaciones de un proceso de fascistización de la sociedad, o al menos de una tendencia hacia el extremismo de creer que la violencia es capaz de resolver problemas sociales. Entonces, por eso digo, esta propuesta es completamente absurda, pero quiero remarcar también que ninguno de los candidatos, ninguna de las candidatas presenta propuestas alternativas al punitivismo. Y si bien, yo creo en esto siempre trato de ser ecuánime, si bien en términos de reducción del crimen, el gobierno de la Revolución Ciudadana tuvo un éxito al menos cuantitativo, si bien eso es cierto, al mismo tiempo se impulsó el punitivismo construyendo las grandes cárceles y tenemos un país en donde gran parte de la población está encarcelada por delitos menores o está sin sentencia, y donde el gran crimen controla las cárceles y tiene nexos con la policía. Entonces, es claro que esas propuestas son demagogia por ese lado. Y por el tema del lavado de dinero, sin duda falta control en el país, y sin duda los bancos son tan poco transparentes como la policía. En el sistema de dominación que existe en el Ecuador, la policía, los bancos, los medios de comunicación no son transparentes, pero además operan de formas, digamos, de espaldas a el bienestar social o en contra del bienestar social. Entonces no hay ninguna esperanza en que los bancos van a aportar a solucionar crisis en el país, de ningún tipo, como tampoco hay esperanza de que la policía lo vaya a hacer. La policía ha estado señalada últimamente, incluso desde la Embajada de Estados Unidos, quiero decir, ya estamos en el colmo, incluso desde la Embajada de Estados Unidos ha sido señalada por sus vínculos con los negocios ilícitos. La policía está además señalada de haber, o sea, más o menos la policía ha logrado entrar al gobierno, al Estado, a través de personajes como Carrillo, por ejemplo, y otros personajes, a través de María Paula Romo, por ejemplo,
y se ha provocado que ciertos ministerios sean controlados por policías, pero además eso les ha dado una prepotencia y un nivel de impunidad que hace lacera mucho a la sociedad. Recuerden lo que pasó, los femicidios. La policía mata a una mujer dentro de un recinto policial y no pasa nada. Entonces, ¿cómo va a pasar algo si el Ministerio del Interior, que debería controlar a la policía, es controlado por la policía? O sea, no hay ninguna lógica en eso. Pero además, y esto hay que señalarlo también, el régimen punitivista que impulsó la Revolución Ciudadana tuvo cierto nivel de éxito en términos de reducción de tasas de homicidio, de seguridad, y sobre todo creo que tuvo éxito por la institucionalización de la policía, de los ministerios. Había un ministerio de seguridad, había otro ministerio que se encargaba de la política interna, había una institucionalidad del Estado que era como una especie de colchón que permitía que al menos las políticas se ejecuten con mayor solvencia. Entonces se ejecutó con mayor eficacia políticas antidelictivas. Desde que comenzó el gobierno de Lenín Moreno y el gobierno de Lasso, o sea, entre el 2017 y el 2022 hay una desinstitucionalización completa de la seguridad, de cerrar los ministerios, de achicarlos, de meter en un solo saco la política interna con la seguridad, de cerrar las oficinas especializadas. El caso más patético debe ser el de la escuela de guías penitenciarios. Había una escuela de guías penitenciarios, se inauguró en 2015, o 2017, perdón, y tuvo una sola promoción, 2 años, graduaron a unos guías, la cerraron, y la institución física, el edificio, está abandonado. Entonces, hay una negligencia que no pasa por la falta de capacidad del gobierno respecto al tema de seguridad, sino que pasa por la mala voluntad. Hay una negligencia de parte del gobierno que pasa no porque no saben o quisieron hacer bien, pero no pudieron, sino por literalmente no solo no construir, sino destruir el Estado. El Estado también en su variante protector, social, etcétera. Y reforzar el Estado policial. Reforzar, los terroristas no son los que ponen coches bombas, sino los terroristas son los que protestan para la policía. Entonces, hay una situación de desinstitucionalización muy grave que implica además el empoderamiento de ciertas instituciones que son las punitivistas, que es la policía. La policía tiene mucho poder y mucho que explicar en nuestro país. Pero en este sentido, hemos visto, por ejemplo, no solamente en Ecuador, en América Latina, por ejemplo, hay personas como Milei, por ejemplo, que hace propuestas mucho más extremas que las que está pasando en Ecuador, ¿no es cierto?, de disminuir más el Estado. Y lo dice también la candidata a vicepresidenta por Noboa, que quiere que no exista, digamos, un sistema de educación pública, que no quiere que haya salud pública, o sea, que no hayan hospitales públicos, ni universidades, colegios, escuelas públicas, sino que todo se privatice. Y en ese sentido, tú hablabas también de eso, de que la violencia que estamos viviendo es consecuencia también de una violencia social que existe. Esto no agravaría esa violencia social si es que viene un gobierno y que quiere todo privatizar y que lo haga fundamentalmente, aunque creo que la Constitución tampoco lo permite. Sin duda, o sea, por eso quiero marcar un vínculo entre el neoliberalismo y el punitivismo. Y hay una correlación, hay una historia que les ha visto crecer juntos y que implanta el punitivismo para asegurar el neoliberalismo. Hay una conexión específica. Entonces, el triunfo de una tendencia más neoliberal que se vende como socialdemócrata, claro, salen los exabruptos de la vicepresidenta o ahora mismo del mismo candidato Noboa y se ve más lo que son realmente. Pasa que en la primera vuelta, como estaban en las sombras, digamos, creciendo en las sombras de las otras candidaturas, no se exponían demasiado. Por eso yo no estoy tan seguro, digamos, como todo el mundo cree que es de aritmética simple, de sumar los votos de Topic, de Villavicencio y de Otto a Noboa, y Noboa ya ganó. Yo no creo eso porque veo que hay una
o sea, que el candidato Noboa estuvo siempre resguardado, ¿no? Detrás de esas otras figuras que se expusieron, y en el debate se preparó muy bien, logró convencer a mucha gente y dio un salto, pero ahora se está exponiendo mucho más porque le toca, porque ahora ya sabemos que son dos. Y entonces al país le toca ver quién es Noboa y quién es su candidata a vicepresidenta, y van desnudando quiénes realmente son. Y evidentemente no son de izquierda y no tienen ninguna propuesta de solución de los problemas. O sea, hay que tener muy claro que la riqueza, la fortuna de Noboa, del consorcio Noboa, de la familia Noboa, está basada en la explotación. Pero si hasta les disparaban a los trabajadores en las bananeras, o sea, no nos olvidemos de eso. Entonces está claro quiénes son estas personas y quiénes son estas candidaturas, no hay que confundirse con eso. Y está claro que su política va a acentuar la desigualdad social, donde parece que ya no es más posible, aún es un poquito más posible, parece. O sea, van a inventar nuevas formas de precarizar, las van a implementar. Y yo, digamos, yo voy a votar en contra de eso, digamos, puedo decirlo. Pero al mismo tiempo creo que nos queda hacer la reflexión interna y crítica de qué tan alternativas son las otras propuestas. Porque no son de frente neoliberales, pero contienen elementos neoliberales, entre ellos el punitivismo. El problema no es hacer más cárceles, ni meter más gente presa. Obviamente, yo sí creo que hay un tema mínimo de política económica heterodoxa en los gobiernos progresistas en general, más allá de todos sus hierros y de todas sus facetas neoliberales, también y punitivistas que las tienen. Creo que sí hay una diferencia que es importante que la reconozcamos y que no puede ser que nos ceguemos frente a ella por estar en un sector privilegiado, en la academia o en algún sector político privilegiado, que es la aplicación de política heterodoxa, es decir, inversión pública. Ese nivel de inversión pública creo que es un mínimo que en algo disminuye la desigualdad, sin que sea la panacea y sin que sea una solución estructural a los problemas, sin que sea ni política socialista ni nada de eso. Simplemente la inversión, darle movilidad a la economía a partir de obras, a partir de que haya salud, que haya educación, le da más dignidad a mucha gente. Eso hace una diferencia. Ahora, eso no es la tarea completa. Claro, o sea, digamos, tenemos aquí dos modelos que están, digamos, ahora por elegirse, se podría decir, ¿no? Un modelo empresarial neoliberal y un modelo social, ecologista, pero que está más o menos orientado a lo que aquí se vive. Tú has vivido aquí en Alemania y vemos aquí un estado un poco... un estado social todavía, ¿no? Y aquí vemos, aquí se dice, nosotros compramos la paz social cuando, por ejemplo, no permitimos de que haya gente que porque cae en el desempleo, por ejemplo, no tenga que vivir duro sin ningún, o sea, se le da ayuda social para que no precisamente no vayan a esos sectores de la criminalidad. Entonces aquí se vive muy seguro, ¿no? ¿Tú crees que eso sea un ejemplo a seguir? ¿No crees también, por ejemplo, que algo de punitividad en los programas es factible en este momento por la crisis que se vive o momentáneamente por la crisis que se vive en el Ecuador? Por ejemplo, el éxito que ha tenido en El Salvador Bukele, ¿no? Sin olvidar de que el plan de Bukele tiene 5 puntos y uno de esos es la parte punitivista, el resto es lo social, ¿no? Muy similar a lo que hizo la Revolución Ciudadana en su periodo. ¿Qué nos dice de eso? Como Bukele lo muestra, la política de reducción, una, digamos, política desde la derecha, desde el punto de vista de la derecha, exitosa en la reducción de la criminalidad, incluye política social. Eso incluso la derecha lo reconoce, solo Guillermo Lasso no, ¿ya? Porque no es solo derecha, sino es banquero. No es ni siquiera una derecha productiva, sino es el sector más económicamente más despegado del resto de la sociedad, que se dedica a especular. Entonces, incluso la derecha
Incluso las propuestas de derecha comprenden que no basta solo con el punitivismo, sino que tiene que haber inversión en programas sociales. ¿Ya? El ejemplo de Bukele. Hay que, creo que, tener cierta comprensión de que las cosas de que los procesos políticos no son arte de magia. Entonces, ir más allá del punitivismo no puede ser un chasquido de dedos de cerrar todo, porque existen instituciones que están operando, y trascenderlas implica entrar en ellas, ver cómo funcionan y buscar poco a poco una salida o una transformación de ellas, ¿ya? Entonces, en el caso de Ecuador, yo estoy en contra del punitivismo y creo que hay que bajar el presupuesto a la policía, hay que bajar el poder de la policía, hay que bajar la cantidad de personas presas, hay que ir disminuyendo la infiltración de la policía en las cárceles, hay que ir bajando el número de cárceles, eso es lo que yo creo. Pero en el momento en el que vivimos, es necesario que las instituciones carcelarias que ya existen, al menos, no estén dominadas por esa alianza de la muerte entre la policía y las bandas criminales. Eso es necesario. Entonces, eso es una medida inmediata y que no es fácil tomar porque tanto los grupos delictivos como la policía están infiltrados en la política. Entonces, no es sencillo. Y están infiltrados transversalmente en la política. Entonces, sí, se necesita, digamos, retomar una cierta soberanía. O sea, la soberanía del Estado sería lo mejor que serían los grupos sociales, comunitarios, los que recuperen soberanía sobre el territorio, o más que soberanía, digamos, control sobre el territorio. Pero no lo pueden hacer, o solo en ciertas partes, y ahora en nuestro país ni siquiera el Estado lo puede hacer. O sea, en términos de sociología clásica del Estado como monopolio legítimo de la violencia, ya no hay Estado, por eso está a la mano hablar de Estado fallido, de Estado inexistente. Hay sitios, existen territorios que no son controlados ni por las comunidades en ejercicio de autonomía, ni por el Estado, en un sentido, digamos, de Estado protector, sino que son controlados por los negocios ilícitos y por las estructuras criminales, delincuenciales, que administran esos negocios ilícitos. El territorio está controlado, pero además no es un tema solo de territorio, sino que hay un control social que ya no es ejercido por el Estado, y hay un control cultural que no se lo toma mucho en cuenta, pero que es importante, digamos, una difusión de contenidos que glorifican las estructuras criminales, desde la música, pasando por las series que ven en todo el mundo, y se ha vuelto el cliché en Europa, sí, que lo he vivido, al acercarme a algunas personas, el cliché de ser latino es que uno es narco, o que conoce la cultura narco. Hay una cultura narco, que es una anticultura, es una cultura en contra de la vida. Y esa cultura está propagada y esa también controla, digamos, espacios culturales. Entonces yo creo que el Estado no es la única institución que debe controlar tanto el territorio como, digamos, las relaciones sociales, como la cultura. Se necesita también agentes autónomos, comunitarios, colectivos en esa tarea. Pero no existe en este momento la capacidad de que ellos lo hagan solos. Entonces, también el Estado tiene que intervenir. O sea, en las crisis en las que estamos, si bien el Estado no es la solución, sin el Estado tampoco se puede encontrar soluciones. Se necesitan esos caminos de autonomía, pero también de Estado. Y sin duda, el neoliberalismo lo que hace es, digamos, desmoronar, erosionar ambos, ¿no? Entonces, tanto el tejido comunitario cuanto el tejido, digamos, o la estructura estatal, y dejan el espacio abierto para que sean estructuras criminales que atentan contra la vida, que dominen tanto el territorio como la cultura y ese mundo de ideas. Una última pregunta ahora de Hamburgo. Marta, por favor, tu micrófono. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marco. Yo tengo dos preguntas y son, la primera, claro, el fracaso del punitivismo, eso nos está muy claro y está muy claro que la injusticia social, realmente también la falta de una sociedad solidaria, digamos, ¿ya? Que esté dispuesta también a pagar más impuestos y que esos impuestos después sean retribuidos y den un margen
más igualitario. Hablando de la abolición, pero de la prisión, hay también una especialista de derechos humanos, Silvana Tapia, ella también nos habla mucho del tema de la abolición de las prisiones. Yo me pregunto, ¿dónde encontramos una alternativa que realmente esté funcionando? Donde sé de un ejemplo de Suecia, es el único que sé, donde prácticamente no es una prisión, sino que están libres, están en una comunidad, etcétera, pero es el único ejemplo que hasta ahora he encontrado. Y para mí también la diferencia entre delitos menores, como también lo decíamos, o crímenes comunes, y el crimen organizado, que ya tiene un nivel un poco más alto. Si esa diferencia también, más que nada ahora, en estos momentos que vive el país, bueno, lo acababas de decir también, eso se tendrá que ir haciendo poco a poco, pero ¿podemos algún día como humanidad decir, vamos a vivir sin cárceles? Eso es lo que a donde nosotros quisiéramos ir. Esa es la una. La otra es el asunto del lavado de dinero. Jenny también nos hablaba del poco control, pero creo que nos olvidamos de una cosa. El gobierno de Lenín Moreno dictó la ley en defensa de la dolarización, y allí empezó que se le quitó prácticamente el control a la banca. La banca puede hacer y deshacer. Ahora, ese control prácticamente, no solamente ese control, sino que también se pusieron, ¿cómo se dice?, barreras para que el Estado, para que salga el dinero, que tengamos que la macroeconomía se muestre muy grande, mientras en el país está faltando el dinero para justamente esas políticas públicas. Pero lo peor es, para mí, esto que hizo Guillermo Lasso, que dictó prácticamente que se fuera eliminando poco a poco, paulatinamente, el impuesto a la salida de divisas. ¿Y qué dice el señor Noboa? Él dice, yo eliminaré totalmente el impuesto a la salida de divisas. Tenemos allí, en cambio, tenemos allí un caso, o el caso de que entonces esto se va a empeorar. Pregunta. Gracias. Así es, estoy de acuerdo. Voy a comenzar por el final. Si llega a ganar Daniel Noboa, las organizaciones que se autodenominan de izquierda necesitan hacer un replanteo muy profundo de cómo están haciendo las cosas. Porque el país quiere votar a la izquierda, insisto, el país quiere votar a la izquierda. Tanto así que el candidato Noboa se vende como centroizquierda cuando es un neoliberal puro y duro. Pero si el país quiere votar a la izquierda y no gana a la izquierda, que ya digamos eso es difícil, significa que las organizaciones de izquierda están haciendo las cosas mal. Si el país quiere votar a la izquierda, lo que tiene que hacer la izquierda es hacer propuestas de izquierda y van a ganar. Y hacer alianzas entre izquierda y van a ganar en primera vuelta, porque la derecha no tiene ninguna posibilidad de ganar en sus estructuras clásicas. La derecha tiene sus posibilidades a partir de outsiders que le apuntan a la utilización o a partir de camuflados de socialdemócratas que crecen en las sombras, como es el caso actual de Noboa. Por eso insisto, si gana Daniel Noboa, las organizaciones de izquierda o de algo medio social, digamos, o sea, un concepto amplio, no restrictivo de lo que es la izquierda, tienen que replantearse sus democracias internas, tienen que replantearse sus liderazgos, tienen que replantearse sus formas de representación, tienen que replantearse sus contenidos profundamente, tienen que replantearse el tipo de debates que dan en su interior, o si acaso permiten que haya debates en su interior. Todos estos grupos que se consideran de izquierda, o estos partidos, estas plataformas que se consideran de izquierda, porque si no ganan, es más por sus propios errores que por aciertos del rival. Porque el rival se está vistiendo de traje socialdemócrata para ganar, y es posible que gane. También es posible que no gane, pero habrá que hacer tendrán que pasar varias cosas, ¿no? El Pachacutic tiene graves problemas que resolver, tiene una fractura interna enorme,
Así tan enorme que va desde gente que es capaz de pactar con Lazo hasta gente que cree en la revolución, en la transformación social, que tiene propuestas, pero no logra, digamos, tener una organicidad que le permita presentarse a las elecciones. Así de grave es su crisis. La Revolución Ciudadana tiene el grave defecto que no le gusta conversar con personas que no son de la Revolución Ciudadana. No me refiero a los militantes, me refiero a las cúpulas. Entonces, no han tendido puentes con otros sectores, no han limado asperezas con los que serían aliados más cercanos, un poco por contorsión ideológica, por seguir unos principios que para la izquierda son obsoletos, que son más de una política conservadora, más que de una política progresista. Entonces, por no tener esas discusiones y esa apertura, se mete autogoles. Y ya ni qué hablar de otras organizaciones de izquierda, digamos, consideremos esas dos, que no han tenido la madurez de dialogar y de presentar una candidatura que hubiera barrido en primera vuelta. Teníamos varias posibilidades de candidaturas que sin ser ideales, porque no existe la perfección y no hay que buscarla, pero que sin ser ideales prometían algo mejor. Y ahora estamos sufriendo de que tal vez gane el hijo del bananero, del magnate, uno de los magnates más poderosos en la historia de este país. Así de desorganizada está la izquierda, y así de grandes son sus problemas, que yo creo que tienen que ver mucho con el caudillismo, tienen que ver mucho con la escasa democracia interna, tanto en Pachacuti como en la Revolución Ciudadana. Y bueno, estamos en esa situación. Y sobre las otras dos temas que mencionaste, Marta, también es un gusto conversar contigo. El tema del abolicionismo es una utopía, una sociedad sin cárceles, como lo es una sociedad sin clases. Tener esa utopía implica moverse en esa dirección. Como fue una utopía en algún momento abolir la esclavitud. Quiero decir, la utopía no es solo porque no existe, digamos, ¿no? Le estoy llamando utopía, pero se trata de principios, se trata de una comprensión del mundo, donde la explotación no está bien, donde los problemas no se resuelven con castigos, ¿ya? Que podemos madurar como sociedad y pensar en otras formas de justicia, porque necesitamos justicia, sin duda. La injusticia es inherente a las diferencias entre seres humanos. Entonces necesitamos formas de justicia y necesitamos justamente eso, darle contenido, que se convierta en propuesta. Hablar de qué forma podríamos lidiar con la injusticia, de qué formas de justicia plurales, abiertas, democráticas, plurinacionales en nuestro contexto, pueden existir y generar propuestas en base a eso, o sea, llenar de contenido eso que parece utopía y no dejarle al punitivismo, que es una forma de expresión del neoliberalismo a nivel de control social, no dejarle la visión de que no hay alternativa, de que es cárcel o cárcel. Experiencias concretas, creo que hay muchas, porque el punitivismo o el antipunitivismo no es una cuestión binaria de sí cárceles o no cárceles, sino que hay muchas formas de transición, hay muchas cárceles abiertas, hay muchas cosas en el mundo que se puede aprender y se puede a partir de eso hacer propuestas adaptadas a nuestro contexto. Se podría hacer eso, se tiene que investigar en eso, se tiene que poder proponer eso, se tiene que poder generar una visión, una imagen de que una sociedad no punitiva es posible, porque si no, no es posible. Primero necesitamos una imagen de que algo sea posible para que sea posible. Entonces, sin duda es un camino duro y difícil, pero como tú mencionaste, no solo Tapia, sino existe un colectivo muy interesante en el Ecuador de la Alianza contra Prisiones, que han hecho un trabajo de investigación y de activismo muy importante en esa línea. Está el trabajo de Jorge Núñez, que muestra cómo el hecho de que la policía se ha metido en las cárceles ha generado más violencia, con evidencia empírica, con ciencia. Quiero decir, estas cosas se están demostrando con ciencia y con política, y por eso hay que tomarlas en serio, para que puedan ser reales. Y el tema de la solidaridad, pues, el neoliberalismo es una forma de dominación política y es un sistema económico que se basa en el individualismo. Entonces, no podemos asombrarnos de la falta de solidaridad, de la falta, digamos, de vínculos sociales efectivos, en general, digamos, en la amplia geografía de muchos grupos sociales, porque hay una ideología que lo promueve, que lo instaura económicamente, que lo obliga políticamente y que lo difunde, lo viraliza culturalmente. Entonces, culturalmente llevamos adentro la idea
del individualismo hasta arriba. Y existen grupos, organizaciones sociales, políticas alternativas, jóvenes, juventudes, digamos, que están en temas ecológicos, en temas de feminismo, en temas políticos, de organizaciones indígenas, organizaciones ciudadanas, existen. Y tenemos que trabajar en eso, en seguir fortaleciendo eso, porque como, no sé, es un tema que yo repito, no podemos esperar que las elecciones solucionen nuestros problemas. Las elecciones hay que participar de eso porque también creo que no hacerlo es desentenderse de una realidad que afecta a muchas personas. Hay que participar en las elecciones, pero no hay que poner toda la energía en las elecciones. Las elecciones desgastan, dividen los partidos, movimientos, porque reparten protagonismo. Entonces, hay que poner la energía en la organización. Tenemos que organizarnos en la escuela, en el trabajo, entre migrantes, entre mujeres, entre disidencias. O sea, necesitamos mucha organización y esa organización tiene que ser suficientemente fuerte para soportar las olas de las elecciones, que dividen, que separan. Y esas organizaciones que existen, no hay que crearlas, existen, hay que fortalecerlas, multiplicarlas, etcétera. Hay que aportar nuestros granos de arena. Esas organizaciones, incluso esas organizaciones que están basadas en principios de solidaridad, incluso dentro de ellas tenemos que luchar constantemente contra el neoliberalismo que vive dentro de nuestro cuerpo. Es un tema de lucha constante y que no tiene fin, pero que es necesario. O sea, frente a la política de la muerte tenemos que seguir creyendo más en la vida. Perfecto. Finalmente, nos gustaría pedirte, Marco, un mensaje final para nuestra audiencia. Un mensaje final. Un poco en la línea de lo que estaba diciendo antes. No pongan todas las energías en las elecciones. Las elecciones son importantes y marcan diferencias. Entonces hay que reflexionar, hay que discutir y hay que elegir. Y yo creo que las opciones son válidas. El voto nulo es válido, como lo es votar por un candidato. Yo lo considero así. Hay que elegir. Así se elija nulo. Pero no termina ahí. Porque va a haber unas elecciones y va a haber una presidencia por 1 año y medio y van a venir elecciones de nuevo en 25 y vamos a estar, en ese corto periodo, vamos a estar ya hablando de las elecciones que vienen. Entonces las elecciones nos roban la atención, nos roban la energía y por eso digo no hay que concentrarse en ellas. Hay que darles el tiempo que se merecen, pero no hay que concentrarse en ellas, hay que concentrarse en la organización. En la organización, en la conciencia, en la comunicación, en la difusión, en eso tenemos que concentrarnos. Cada quien desde su lado y ojalá tejiendo puentes. En base a eso, sabemos que gane quien gane en las elecciones, vamos a tener que seguir trabajando en organización. Y ojalá, para más adelante, se abran otras posibilidades. Porque yo creo que el sistema político está en fase terminal y que las fuerzas que actualmente existen tienen que replantearse su modo de ser o se van a extinguir o se van a convertir en algo menor, digamos. De menor impacto. Entonces, también dentro de esas organizaciones y de las plataformas políticas es necesario como replantearse los objetivos, porque como digo, en la crisis del sistema político que hay, va a llegar un momento de estallido, como ya lo ha habido en otros momentos, pero que genera una gran incertidumbre que no se sabe a dónde va. Y la única forma de saber hacia dónde podemos caminar juntos es organización, discusión, conciencia. Entonces, si es que eso puede ser un mensaje, el mensaje es ese, a fortalecer las organizaciones, a discutir, a criticar, a promover y a realizar democracia interna, no confiar en que las elecciones ni los líderes nos van a salvar. Romper con ese pensamiento mesiánico, hacer horizontalmente con los que estamos al lado y proponer otras ideas, proponer en nuestro horizonte el abolicionismo, entender, digamos, que las grandes desigualdades tienen que ver con el capitalismo, generar nuevos lenguajes para comunicar, etcétera. Ese sería el mensaje, organizarse y resistir a las elecciones. Muchísimas gracias. Agradecemos a Marco Paladines, sociólogo y analista político. También agradecemos a todas las personas que han estado aquí presentes en la plataforma Zoom y en Facebook Live, y también en las redes que nos transmiten y retransmiten. El Enlace Latinoamericano Europeo es un proyecto de Migrantes
ecuatorianos y latinoamericanos en Europa que tienen como objetivo construir de manera participativa y consensuado un espacio de integración y unión en lo cultural, social y político con el fin de vigorizar la representación de migrantes latinoamericanos en Europa. Les invitamos a todos y todas a seguirnos en las redes sociales del Enlace Latinoamericano Europeo para que puedan unirse a todas nuestras actividades. Compartan este conversatorio y les agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Adiós. Gracias.